Buenas tardes a todos. Si les parece, vamos a empezar la sesión. Buenas tardes a los presentes, buenas tardes y buenos días a aquellos que nos siguen a través de la plataforma virtual. Y bueno, vamos a tener una mesa titulada Intrusismo en la profesión veterinaria, un problema antiguo, y va a actuar como coordinador el excelentísimo señor José Luis Benedito Castellote, al que le voy a dar la palabra para que haga la presentación de los intervinientes. Muchas gracias, señor presidente. Primero agradecer a la Academia que estemos aquí hoy hablando de un tema que nos parece bastante importante a todos los colegiados de España, y quería presentar a los dos ponentes. El primero de ellos, el capitán Marcos Santos Álvarez, de la Guardia Civil. Es Guardia Civil desde el año 1994 hasta el 2002 en las unidades de seguridad ciudadana de Orense, Barcelona y Zamora. Del 2002 al 2007, destinado como sargento de jefe de equipo en investigación del SEPRONA de la Comandancia de Madrid. Posteriormente, en el 2007, como oficial destinado al Departamento de Análisis Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial hasta el 2010, y posteriormente en la Subdirección General de Apoyo hasta el 2012, año en el que como teniente fue destinado nuevamente a la sección del SEPRONA de la Comandancia de Madrid, ejerciendo como jefe de la citada unidad desde el 2021 con empleo de capitán hasta la actualidad. Tiene numerosos cursos y titulaciones desde el 2001 hasta la actualidad, con formación dirigida en las distintas administraciones relacionadas con la investigación de delitos medioambientales en diversas materias como el urbanismo, los incendios forestales, el tráfico de especies y delitos contra la biodiversidad, residuos, cebos envenenados o experto en delitos ambientales, así como en otras materias como la inteligencia aplicada a la lucha contra el crimen organizado o la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tiene, ya hemos dicho, diversos cursos. Destacan cursos como el de Medicina Forense e Investigación Criminal, realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, o un curso de especialista en protección de la naturaleza. Algún otro curso que me ha llamado la atención, tal vez su currículum, es sobre especies protegidas, hecho por el Magrama, así como un curso de CEPOL por el tema de especies silvestres, tráfico de especies silvestres. Y un último curso, por señalar algo también importante, es el cuarto curso de experto universitario en delitos ambientales. Este es el currículum del capitán Marcos Santos Álvarez. Quería agradecer su... Si quiere, empezamos. Empieza, tiene usted la palabra. Para empezar ya. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Agradecer enormemente la invitación de la Real Academia de las Ciencias Veterinarias de España. Es muy importante para Guardia Civil y para SEPRONA el colaborar, como no puede ser de otra manera, con la profesión veterinaria, con el colegio y con los titulados en particular. Y procuraré no extenderme mucho en mi presentación porque quiero contarles mucho en muy poco tiempo e intentaré ser breve. Muy amable, muchas gracias. Sí, me iba a poner el... Sí, prefiero, sí. El compañero me iba a poner la presentación desde la cabina. Ya está. Bueno, pues como les decía, ahora, creo que tengo 20 minutos, voy a intentar ser lo más breve posible para entender un poco la colaboración o el marco de competencias de la Guardia Civil en materia de medio ambiente y, por lo tanto, en la parte que tiene que ver con la profesión de veterinaria.
quiero hacer brevemente tocar todos esos puntos, el origen del SEPRONA en el marco de las competencias en materia de preservación del medio ambiente, un poco cómo está configurada el despliegue tanto a nivel nacional como provincial para entender un poco mejor nuestras competencias en todos estos ámbitos, una foto fija de la situación actual del medio ambiente relacionada con el cambio climático, la nueva directiva de derecho penal y para terminar, pues una serie de actuaciones en relación al intrusismo profesional veterinario y comentarles como ejemplo una de las operaciones relacionadas con el mismo que tuvo bastante repercusión en medios de comunicación. Bien, para entender el origen del SEPRONA, nos tenemos que remontar al artículo 45 de la Constitución. ¿Vale? En ese artículo, dentro del título primero de los derechos y deberes fundamentales, se dice que todos tenemos un derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de nuestra persona, que los poderes públicos tienen el deber de salvaguardar la utilización racional de esos recursos naturales y en el punto 3 establece que para los que violen precisamente esas dos premisas del artículo anterior se establecen 3 tipos de responsabilidad. Una penal, una civil y una responsabilidad medioambiental. Bien, pues para dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución, la Ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad de la 286 encomienda a la Guardia Civil de forma específica la protección del medio ambiente. ¿Vale? Para dar cumplimiento a ese mandato constitucional en el marco de esa Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, digamos que da lugar al el germen del origen y de la creación del SEPRONA ya en el año 1988. Al ser una competencia específica, tenemos competencia, valga la redundancia, en el ejercicio de esta materia en cualquier parte del territorio nacional, independientemente del cuerpo que tenga asignadas las funciones en materia de protección y seguridad ciudadana. Quiero decir, como todos ustedes saben, aquí en Madrid Capital, la competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde a la Policía Nacional. Bueno, pues en materia de protección del medio ambiente, el SEPRONA tiene competencia para actuar en cualquier parte dentro de la capital y en cualquier parte del territorio nacional. En el marco, en ese contexto, el SEPRONA realiza funciones de prevención, es decir, protección del medio suelo y de las especies que lo habitan, la investigación tanto de los ilícitos ambientales como administrativos, además de la producción de inteligencia y la concienciación en materia de medio ambiente. Cuando hablamos de delitos, o coloquialmente delitos ambientales, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues nos referimos a los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, los delitos contra el patrimonio histórico, el delito coloquialmente conocido como delito ecológico, que es el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con toda esa multiplicidad de formas de comisión, los vertidos, los residuos, las radiaciones y demás. Hablamos del delito contra la flora y la fauna, aquí referidos al tráfico de especies de flora y fauna y a la introducción de especies exóticas invasoras. Nos referimos también a los delitos contra la flora y fauna, lo que se conoce como la caza furtiva y el uso ilegal de venenos en el medio natural. El nuevo delito, o anteriormente estaba en el 337, ahora es en el título 16 bis de reciente creación, los delitos contra los animales. Pero también somos competentes en determinados delitos contra la seguridad colectiva que están en el título 17, como por ejemplo la utilización ilegal de sustancias que agotan la capa de ozono o la investigación técnica de incendios forestales. ¿Sí? Además de estas materias, el SEPRONA viene desde el año 2011, junto con otras unidades, luchando contra el fraude y la calidad agroalimentaria en el marco de lo que se denomina Operación Opson, que coordina Europol en el ámbito de la Unión Europea e Interpol en el ámbito internacional. De hecho, la Ley 28/2015, que regula la calidad alimentaria, dentro del deber de colaboración entre administraciones, le da un cometido específico a SEPRONA a formar parte de la red de intercambio de calidad alimentaria junto con otras autoridades competentes en materia de control. La competencia de SEPRONA, de Guardia Civil, como Policía Judicial, hay distintas disposiciones normativas que así lo regulan, que no voy a entrar en profundidad. Y ya paso a comentarles lo que es la organización de la especialidad. Tenemos una organización a nivel central, una organización
a nivel autonómico, que es más bien representativa, y una a nivel estructura o jefatura de comandancia, que podemos extrapolar a cada una de las capitales de provincia de España. Que sepan que la especialidad la manda un general, está aquí en Madrid la jefatura, ese sería el organigrama de la especialidad, y aquí la unidad más relevante por importancia y por conocida sería la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, que digamos es la unidad que desarrolla las operaciones más importantes, de mayor envergadura, tanto a nivel nacional como internacional. En definitiva, somos cerca de 2.000 componentes de la especialidad con distintos grados de especialización en distintas unidades, pero aquí cabría recalcar que somos la punta de lanza o el iceberg dentro de los más de 80.000 componentes que conforman la Guardia Civil. Todo miembro de la Guardia Civil que entra a la academia tiene una formación básica en materia de medio ambiente y está capacitado para hacer una actuación mínima en materia de medio ambiente y luego requerir el apoyo del especialista. ¿Vale? Recordarles que la Guardia Civil es una policía integral, realiza funciones en materia de policía preventiva, policía judicial, policía administrativa, fiscal, en seguridad vial y en policía ambiental. Y de hecho, además, hay especialidades, como puede ser el servicio marítimo o el resguardo fiscal, que hacen actuaciones en materia de medio ambiente. El servicio marítimo actúa contra la pesca ilegal. El resguardo fiscal actúa contra el tráfico de especies en sus controles y en sus servicios en puertos y aeropuertos. En cuanto al despliegue de la Comandancia de Madrid, por ser la unidad que yo mande como ejemplo de ese organigrama, que podemos ser un organigrama tipo de cualquier provincia, estamos desplegados en 3 cantos, es donde está la sede de la Comandancia. Dependemos de la Jefatura de Operaciones junto con el resto de unidades territoriales. Al mando de la jefatura está un coronel y hay distintas unidades. Ese es el despliegue territorial del SEPRONA, donde está el logotipo, y ahí tenemos 11 unidades de patrullas con distintos cometidos distribuidas a lo largo de todo el territorio de la comunidad y un equipo potente de investigación en materia de delitos ambientales. Ese sería el organigrama. El jefe de la PRONA pues estaría yo a cargo, un teniente coordinador de todas esas unidades y un equipo de investigación subdividido por áreas delictivas en función de la materia, al entender que el nivel de exigencia es muy elevado y tenemos que tender a la subespecialización, y la demanda del ciudadano y la demanda de la multiplicidad de normativa en medio ambiente así lo exige. El canal de entrada para comunicarse con nosotros y para, digamos, fiscalizar y dar entrada y salida a todos los requerimientos, denuncias, solicitud de informes, gestiones que se reciben, se hace ahí a través de la oficina técnica, que digamos es ese canal de entrada y salida con todas las administraciones de ámbito central, autonómico, juzgados, fiscalías, asociaciones y municipios. Entender también, para que no tenga contacto con SEPRONA, que el SEPRONA básicamente lo conforman 2 tipos de unidades. Por un lado estarían las patrullas, que es lo que normalmente el ciudadano de a pie asocia a SEPRONA, que es el guardia civil vestido de uniforme con la motocicleta todoterreno. Son los que realizan esa función que les comentaba al principio de prevención. La policía administrativa también hace pequeñas investigaciones y trabajan principalmente en colaboración con otros cuerpos y con los inspectores, incluidos los veterinarios de los distintos departamentos de la administración. Y por otra parte está el equipo de investigación, que conforma la Policía Judicial específica propiamente dicha. Trabajan de paisano y hacen las investigaciones más complejas, normalmente coordinados o bajo la dirección de jueces y fiscales. Bien, les decía que quería hacerles una foto fija de la situación actual y un poco que vean cómo el Guardia Civil está entendiendo el SEPRONA y cómo las distintas autoridades a nivel internacional están viendo lo que supone el cambio climático. Todos sabemos que los fenómenos naturales que hoy en día suceden, tanto las sequías de larga duración, grandes inundaciones, es decir, todo tipo de catástrofes naturales, implica que haya escasez de recursos naturales, va a cambiar el sistema de producción alimentaria. Eso va a suponer, o está suponiendo ya en algunos países, migraciones de determinadas poblaciones, lo que puede acabar produciendo tensiones en diferentes estados. Eso ha conllevado que desde el año 2015, dentro de la Ley de Seguridad Nacional, dentro de los ámbitos de especial interés para la seguridad nacional, los delitos contra el medio ambiente pasen a formar parte dentro de esos niveles, digamos, de preocupación
sobre la seguridad de la nación. De hecho, para dar, digamos, estrategias para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia grave, se empiezan a contemplar ya una serie de líneas en materia de prevención, control e investigación de todos esos tipos penales que vemos todos ahí, que tienen que ver con los delitos ambientales y en los que también está o también participa la figura de veterinario, ¿no? Como pueden ser delitos relacionados con la sanidad animal y vegetal o incluido el maltrato animal. El problema del cambio climático es un problema a nivel internacional, así lo corroboran distintos ámbitos a nivel internacional, como el Acuerdo de París, el Convenio CITES, hay un Plan Europeo Específico de Tráfico de Especies, el Convenio de Basilea, y tenemos una nueva Directiva de Derecho Penal y, como les digo, constituye prioridad dentro del ciclo político de la Unión Europea. Y eso lo que supone para la Fuerza del Cuerpo de Seguridad es una demanda en materia de investigaciones y de campañas, tanto de prevención como de persecución de todo tipo de ilícitos, tanto penales como administrativos. ¿Vale? De hecho, el EMPA, que es la plataforma europea de la Comisión, establece para este ciclo 2022-2025 en materia de medio ambiente, pues prioridad en materia de tráfico de residuos y persecución de los tráficos de especies naturales y de caza furtiva. Existen también a nivel de cooperación internacional, los delitos contra el medio ambiente tienen un componente internacional, existen ya distintas plataformas y redes de cooperación policial internacional, como puede ser Europol, la Red Jaguar a nivel de ámbito de la parte de Latinoamérica y distintos foros de cooperación y de lucha contra este tipo de delitos con otros cuerpos policiales a nivel europeo. Esto que ha salido no sé lo que es. Bueno, comentarles que se ha creado también en el año 2022 la Oficina Central Nacional, que está encuadrada en la Jefatura de Protección de la Naturaleza y lo que pretende ser es un organismo de análisis, coordinación y apoyo para todas las administraciones que tienen que ver o que tienen competencias en materia de medio ambiente, tanto de ámbito nacional como de ámbito internacional. Y como les decía, este mes pasado se ha aprobado la nueva Directiva de Derecho Penal, esos son unos recortes de prensa, eso está por transponerse al ámbito estatal, supondrá una modificación del Código Penal y por lo poco que he podido leer, pues para que se hagan una idea, va a subir de 9 a 18 los tipos penales y se verán incrementar en algunos de ellos las penas de multa. Vale, por lo tanto, el tema del medio ambiente está cogiendo mucho peso específico, como no puede ser de otra manera, en lo que a todos nos afecta. Bueno, pues dentro de esta introducción así a nivel general, por lo que respecta a la actuación de la Guardia Civil con el cuerpo, con los veterinarios en general, pues como he dicho, dentro de nuestro ámbito de actuación, en algunos de esos delitos que hemos podido ver que tienen que ver con la sanidad animal o con los animales en general, pues es muy importante la colaboración de los veterinarios, tanto del ámbito privado como de la administración local y de la administración autonómica. Vale, pero es verdad que en algunas de estas actuaciones, de las que conocemos normalmente de dos maneras, ¿no? De oficio, en el marco de esas inspecciones, de esos controles que hacemos, de esos planes de servicio que vienen de Europa o de la propia administración central o de esas operaciones, o bien por propia denuncia de bien de un particular o bien del propio colegio de veterinarios o de un veterinario colegiado afectado o de otras informaciones de otras administraciones, pues conocemos un caso de intrusismo profesional veterinario. En este sentido, decir que, como ustedes conocen, el delito de intrusismo profesional en sí no tiene una especial trascendencia penal, para desgracia de todos nosotros, ¿verdad? Pero es verdad que normalmente este tipo de conductas están asociados a otro tipo de delitos que sí lo tienen, que sí tienen, digamos, mayor reproche penal y que, por lo tanto, a la hora de, digamos, denunciar este tipo de conductas, si planificamos una actuación integral, el resultado, desde luego, va a ser mejor en cuanto al esclarecimiento del hecho y la posible pena que vaya a recaer. Vale, así por ejemplo, cuando hablamos del delito de maltrato animal, además, en un caso, vamos a poner un caso de delito de intrusismo profesional, se puede dar un delito de maltrato animal porque ese falso veterinario ha realizado alguna mala praxis, como puede ser una mutilación, como puede ser una eutanasia no autorizada. Podemos cometer un delito de falsificación de documento porque evidentemente está firmando o está emitiendo certificados que no debería, por ejemplo, incluso en la exportación o en el tráfico a nivel europeo de animales. Evidentemente se puede cometer un delito de estafa,
muy típico en el caso de la venta de mascotas de países procedentes del este, ¿no? Que se acredita una edad inferior al animal y estamos produciendo un engaño al consumidor que se lleva una mascota a casa, que luego se pone enferma y que luego le genera un perjuicio. También se puede cometer un delito de usurpación de identidad cuando se hace utilización sin autorización de la firma, el sello o incluso los datos de esa persona colegiada. Pueden cometer incluso delito de contrabando si son copartícipes en una alegación de causa falsa, por ejemplo, en mercancías o en productos o incluso en animales que requieran de la expedición de un certificado veterinario que cometa un falso veterinario. Y, por supuesto, ya tendría mayor repercusión penal si esos delitos se cometiesen en el ámbito de una organización o un grupo criminal, que son delitos en sí mismos y que tienen bastantes reproche penal. Por ejemplo, cuando hablamos en el ámbito, les decía que también tenemos competencia en el ámbito de la calidad alimentaria. Si hablamos en el ámbito de la calidad alimentaria de la figura del intrusismo profesional, además de este delito de intrusismo profesional, se pueden cometer otros. Por ejemplo, a su vez, la falsificación de documento, la expedición de certificados, de condiciones de salubridad, de higiene o actitud para consumo, delito de estafa, cuando a sabiendas estamos vendiendo productos con cualidades o con falsedad manifiesta. Podemos cometer un delito contra la propiedad industrial cuando se hace utilización ilegal de identidades geográficas protegidas, denominaciones de origen protegidas o marcas registradas, o se pueden cometer también delitos contra los consumidores, en alegaciones, ofertas en el mercado o alegando también características inciertas de algunos productos. E incluso también un delito contra la salud pública, que este sí tiene bastante repercusión y reproche penal cuando ponemos en el mercado productos que pueden causar o intoxicaciones o se trafique con género corrompido, que es así como lo denomina el Código Penal. En todo caso, comentarles lo que les decía antes. Hacemos una actuación integral, siempre abrimos la doble vía, la administrativa y la penal, damos cuenta a la autoridad competente en el ámbito administrativo. Si se produce lo que ustedes conocen como el no bis in idem, se paralizaría el expediente a resultas de lo que determine la autoridad judicial. Y como no puede ser de otra manera, también denunciamos todo tipo de conductas, como puede ser la negativa a la inspección, tanto en el ámbito de la propia norma sectorial como la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, y por supuesto si procede la adopción de medidas cautelares, como puede ser el precinto o la clausura de la actividad de que se trate. Como ejemplo más o menos reciente que tuvo bastante repercusión de un caso claro de intrusismo profesional que está asociado a otros delitos, como les comentaba, pues hace referencia a esa Operación Elton, que se trataba de se detuvo a 2 personas por maltrato animal, intrusismo profesional y estafa, y lo que hacía este señor era comercializar plasma y sangre de perro principalmente. Tenía un laboratorio clandestino y una nave donde se hacía acopio de perros, procedía a la muerte de los perros, morían por shock hipovolémicos causándola por exsanguinación y a través de punción cardíaca directamente al corazón, y además los perros, muchos de ellos presentaban otras lesiones. Cuando se hizo esta operación, en coordinación con veterinarios, por supuesto, de la administración, con fiscalía, distintas asociaciones, intervinimos 173 perros, además de conejos y gatos, porque también vendían plasma y sangre de estos animales para clínicas. Se incautaron también más de 300 bolsas de plasma dispuestas para la venta y se incautaron también más de 2.000 cartillas sanitarias procedentes de perros que habían sido, digamos, muertos de esta manera. Se constató que los perros se obtenían mediante engaño, ¿vale? Había, digamos, una serie de colaboradores que se dedicaban a coger perros de desecho de distintos cazadores en distintas provincias, con la promesa de que esos perros iban a ser adoptados incluso en el extranjero. Estos cazadores incluso les daban dinero para el cambio de titularidad de nombre, cosa que no se hacía. Y bueno, pues al final los perros acababan muertos, como les decía, por exsanguinación, y ese tipo de sangre o plasma se vendía sin un tipo de control sanitario a distintas partes de España, incluso en el extranjero. En lo que duró la investigación, constatamos la muerte de más de 200 animales que habían muerto en estas condiciones, y bueno, y la causa está todavía en fase de instrucción y vista ya para fase oral. En definitiva, ya para terminar, insistir en que la colaboración es fundamental,
Invitarles en este sentido a que tanto por el parte del Colegio de Veterinarios como por los propios veterinarios como persona física denuncien este tipo de conductas. La colaboración es fundamental. Hay que hacer una investigación integral. Lo ideal y lo recomendable es personarse en el procedimiento para conseguir condenas que sean disuasorias, exigir la responsabilidad que proceda, tanto la penal como la civil como la ambiental, en el caso de que así sea, con el fin de, pues eso, de que todos, entre todos, erradicar este tipo de conductas delictivas y contribuir de esta manera al prestigio de la institución y, si cabe, también a la contribución contra los delitos ambientales. He pretendido ser breve, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, no sé si se moderador ahora o al final, estaré encantado de contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán Marcos Santos. Muchas gracias. Y ahora, su turno, Juan José Jiménez Alonso, abogado en ejercicio desde 1969, director de los servicios jurídicos del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España desde julio de 1995, responsable de asuntos administrativos y contenciosos administrativos del sector de colegios profesionales, ámbito sanitario, así como asuntos de responsabilidad civil profesional. Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Antonio Nebrija desde el 2001 hasta el 2010 e imparte cursos y seminarios en distintos aspectos relacionados con el ejercicio profesional sanitario y veterinario en particular en distintos foros. Don Juan José Jiménez Alonso es la persona que lleva todos los casos de intrusismo, aparte de otros de responsabilidad civil y otros casos que le toca lidiar en este Consejo General de Colegios. Por lo cual es una persona igual que el capitán Marcos Santos, de un conocimiento profundo de los temas que vamos hoy a hablar aquí. Gracias. Su turno. Muchas gracias. No sé, ahora está conectado. Ahora, mientras me ponen la presentación, buenas tardes, gracias a la Real Academia de Ciencias Veterinarias por la invitación y gracias a todos los presentes por acudir. Gracias también a mi compañero de mesa. Para mí la verdad que es un placer estar aquí esta tarde. La idea de mi intervención pasa por describir un poco con carácter general en qué consiste el delito de intrusismo profesional y los elementos que forman parte del mismo y luego referirnos a supuestos concretos que hemos conocido en todos estos años relacionados con la profesión veterinaria. Bien en forma de precedentes judiciales que existen y que glosaré no muy detalladamente, o bien en casos o supuestos en los que se habla de intrusismo profesional cuando realmente no estamos ante casos de intrusismo profesional, porque ese es uno de los problemas que a veces nos encontramos cuando tenemos que estudiar determinadas conductas y que yo creo que por eso es necesario hacer esa introducción inicial describiendo en qué consiste el intrusismo y qué elementos ha de reunir la conducta para que exista ese intrusismo profesional. Bien, el delito de intrusismo profesional, no sé si esto pasa así. Sí. El delito de intrusismo profesional viene regulado en el artículo 403 del Código Penal del año 1995 en una redacción que se le da, gracias, para arriba, sí, muy bien. En una redacción que se le da en el año 2015. Me has hecho la foto cuando estoy intentando. Estos son los problemas del directo. Ahora ya. Bien, decía que se regula en el artículo 403 del Código Penal y ahí les pongo los supuestos a que se refiere este precepto. Esencialmente sanciona a aquel que, careciendo de la titulación académica o oficial necesaria para el ejercicio de una profesión que requiere esa titulación, realiza actos propios de esa profesión. Esto es el intrusismo profesional en definitiva. Y hay un tipo básico, hay un tipo privilegiado o atenuado y sobre todo hay un tipo cualificado que agrava la conducta del intrusismo profesional, lo dice el propio 403, cuando esos actos se ejercitan en un local o establecimiento abierto al público o cuando la persona que realiza la actuación se atribuye públicamente la condición de profesional. ¿Vale? Eso agrava la conducta y por tanto incrementa la posibilidad de condena. ¿Qué cosas son importantes, en mi opinión, a efectos del delito de intrusismo profesional que permiten comprender
por qué luego hay conductas que se pueden considerar intrusas y otras que no lo son o que no pueden considerarse, por lo menos desde la órbita o la perspectiva del Código Penal, actos constitutivos de intrusismo profesional. En primer lugar, el primer elemento para la comisión del tipo penal, voy por el orden que aparece ahí, es la realización, como he dicho, ejecución de actos propios de una profesión, en este caso la veterinaria, para la que es precisa ese título oficial. Y muy importante, no se requiere ni habitualidad ni reiteración, basta un solo acto. No hace falta que la persona que realice estas conductas las reitere, las repita, sino que basta con que realice un único acto genuino y específico de la profesión veterinaria para que se pueda predicar la existencia del delito de intrusismo. En segundo lugar, es un delito de mera actividad, no exige resultado ninguno, ni exonera de la culpa al autor de los hechos el hecho de que el resultado o la actuación profesional se haga correctamente. Es decir, lo que se castiga es la realización de un acto propio de la profesión veterinaria por quien carece de la titulación, aunque lo haga bien, a eso me refiero, ¿no? Aunque el resultado sea correcto. Puede ser, por tanto, la actividad de mero ejercicio continuado, como he dicho, como la realización de un acto exclusivo, y no se pueden considerar delitos diferentes, distintos actos de esta naturaleza realizados por una sola persona. Todo ello es un delito de intrusismo profesional. Esto que voy a decir a continuación es muy importante. La regulación que hace el Código Penal, como en otros preceptos que tipifica este texto legal, es una regulación de un precepto que se llama así, penal en blanco. ¿Qué significa esto? Que no se completa con la descripción que se contiene en el Código Penal, sino que hay que acudir a alguna normativa administrativa o legal de otra naturaleza para completar el tipo delictivo. ¿Cómo se explica esto? El delito del 403 castiga a todos los que realicen actuaciones propias y específicas de una profesión sin la titulación académica, pero esto se completa en el caso de la profesión veterinaria con la normativa sectorial de carácter administrativo que regula qué funciones corresponden a los veterinarios y cuál es la titulación académica que corresponde a los veterinarios, incluyendo el título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión veterinaria. De manera que para completar la descripción de la conducta se debe citar, aparte del 403 del Código Penal, toda la normativa que regula la actividad profesional en cuestión. Bien, y una última cuestión muy importante. Aquí no cabe la comisión del delito de forma imprudente. El autor de los hechos tiene que ser consciente de que su conducta es antijurídica es decir, tiene que tener la conciencia y voluntad de que está actuando de forma irregular. Es un delito doloso. Bien, dicho esto y visto con carácter general dónde se tipifica el delito de intrusismo y qué elementos son necesarios para la comisión del mismo, vamos a ver algunos ejemplos que hemos conocido en estos años, bueno, y algunos siguen en vigor, de casos o supuestos de intrusismo profesional bien declarados por los tribunales o bien susceptibles de declararse por los tribunales. Con carácter general, he citado ahí algunos supuestos. Se ha considerado ya intrusismo profesional a efectos penales, vacunar mascotas, facilitar una cartilla sanitaria a sus dueños y estampar la firma en el espacio reservado al veterinario. Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 20 de marzo de 2009. Este era un señor que tenía una floristería y entonces recibía a las gentes, les vendía flores y aparte si alguno venía con mascota, pues de paso le vacunaba a la mascota y le daba una cartilla sanitaria. Él se había hecho con una cartilla sanitaria oficial, había hecho una serie de fotocopias en color y firmaba donde el veterinario. Y les daba la cartilla, les vacunaba y les cobraba. Bien, se ha considerado también intrusismo profesional realizar controles de reproducción y suministrar medicamentos a animales. El tema del suministro de medicamentos y la prescripción de medicamentos es una cuestión que es absolutamente pacífica, que está reservada a la profesión veterinaria por la normativa del medicamento. Audiencia Provincial de Coruña, de 23 de abril de 2009. Sacrificar animales. Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, 380/2017, de 29 de septiembre. Insertar microchips a las mascotas. Esto antes de la Ley 7/23 solo se recogían algunas normas autonómicas, no en todas. Y entonces había casos en los que había dudas acerca de si esta actividad era una actividad reservada a la profesión veterinaria o no. Parece que ahora esto, por lo menos con relación a los animales que son objeto del ámbito de aplicación de esa norma, no tiene duda ninguna. Y añado ahí una cosa final, digo, todo ello, pese a que ninguna de estas actuaciones esté específicamente reservada a los veterinarios en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. La Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece una reserva de actividad en favor de las profesiones sanitarias y entre ellas de la profesión veterinaria. Y en concreto, en lo que hoy nos ocupa,
reserva a los profesionales veterinarios todo lo relativo con la prevención, tratamiento y diagnóstico de las patologías de los animales. Bien, un supuesto que he traído como ejemplificador, que es el de, lo he llamado supuesto de los equinodentistas. Estos son unos procesos judiciales acaecidos hace unos años que resultaron en una serie de precedentes, de sentencias dictadas por tribunales de distintos lugares del territorio nacional y hacían referencia esencialmente a unas personas que normalmente ostentando una titulación obtenida en países de fuera de España, Estados Unidos, quiero recordar, y Inglaterra y Francia, en los que sí existía regulación a este respecto, venían a España y realizaban determinadas actuaciones con relación a equidos. Entonces, bueno, aquí hubo una serie de requerimientos a estas personas iniciales antes del proceso judicial, intentando, bueno, pues darles a conocer que aunque tuvieran alguna titulación de fuera de España, eso no tenía efectos en España si no había una titulación equivalente a la que se pudiera homologar o que se pudiera reconocer y que, por tanto, esas actuaciones estaban a nuestro juicio reservadas a la profesión veterinaria. Y ahí cito, en primer lugar, una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao del año 2017 que confirma después la Audiencia Provincial de Vizcaya. Y en cuanto a los hechos probados, que es un poco lo que interesa como conductas constitutivas de intrusismo profesional, esta persona pues, se dedicaba a los limados dentales, inyectaba tranquilizantes y además publicitaba sus servicios. A través de Internet hacía públicos esos servicios. Tenemos otra en Málaga, también confirmada por la Audiencia Provincial de Málaga. Hacía diagnósticos, limaba dientes, aplicaba anestesias, extraía piezas dentarias y prescribía medicamentos. Este hacía el pleno, ¿no? Este además publicitaba también sus servicios y le condenan a... Ahora veremos un momento el tema de la pena que tiene asociada este delito de intrusismo profesional. Tenemos otro de Alcalá de Henares aquí en Madrid, condenado a 6 meses de prisión, perdón, limado de dentaduras, técnica que reconoció solo podía hacer un veterinario y también publicitaba sus servicios. Y finalmente, otro de Alcalá de Henares, inyectaba anestésicos a los caballos con carácter previo a hacer el limado de dientes y limpieza, bueno, en definitiva, hacían actuaciones que estaban reservadas a la profesión veterinaria que esencialmente hacían referencia a la utilización de medicamentos, a la prescripción de medicamentos, más que al tema del limado dental y eso que podría ser más discutible. Todos ellos resultaron condenados. Al día de hoy yo no sé cómo, vamos, no he tenido más noticia de que haya habido otros supuestos relacionados con estos hechos o con hechos similares de personas que realizan este tipo de actividades y bueno, fue un supuesto que nos ocupó un tiempo en su día. Ahora vuelvo a estos supuestos, pero quiero mencionar dos supuestos que son conflictivos en la práctica y que han dado lugar a muchos problemas y que siguen dando lugar a muchos problemas. El primer lugar es el tema de la fisioterapia animal. Pongo ahí problema competencial con los fisioterapeutas. Vamos a ver, nosotros como organización, o al menos el criterio, yo no hablo como organización, hablo por mi criterio personal, no creo que exista un problema de competencias, porque esta es una actividad que creo que es genuina y específica de la profesión veterinaria. Pero lo cierto es que los pronunciamientos de las administraciones públicas o de los departamentos ministeriales en este caso han inducido a una situación que en el momento presente hace que efectivamente se pueda afirmar con cierta rotundidad que existe ese problema competencial. Yo creo que es conocido de todos y tampoco me voy a extender demasiado que existe un dictamen del Consejo de Estado que se instó por la organización colegial que concluye que esto es una actividad reservada a la profesión veterinaria y que por tanto los fisioterapeutas no tienen ninguna capacidad ni aptitud profesional para realizar esta actividad. Pues bien, a pesar de la existencia de ese dictamen, el Ministerio de Sanidad, a través de la Subdirección General de Ordenación Profesional, en su día emitió una comunicación en la que venía a decir que no existía una regulación específica en España acerca de la fisioterapia animal y que en consecuencia no veía inconveniente, no lo estoy diciendo literalmente, lo digo como lo recuerdo, no existía inconveniente en que esta actividad se realizara por veterinarios, por fisioterapeutas o incluso por cualquier otro que tuviera una formación específica en esta materia.
¿Cuál es el problema de esta situación? Bueno, esto lo dijo el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Universidades, por su parte, dijo que esto era una actividad reservada a la profesión veterinaria y a pesar de eso, bueno, lo cierto es que la cuestión sigue siendo objeto de discusión y se han realizado una serie de actuaciones tendentes a tratar de clarificar el asunto con poco éxito hasta la fecha, con bastante poco éxito. Aparte de la solicitud de dictamen del Consejo de Estado, se iniciaron dos litigios, dos procedimientos contenciosos administrativos, uno frente al título de máster en fisioterapia equina que organizaba y que organiza la Universidad Autónoma de Barcelona. Tú me avisas si ves que voy. Bueno, sí, a la Universidad Autónoma de Barcelona, y que ha finalizado con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de noviembre de 2023, que, estimando parcialmente el recurso que interpuso el Consejo General, desestima la petición de revisión de oficio porque se pretendía la nulidad de ese título máster, pero entendiendo que el máster como tal no es título habilitante para el ejercicio de la profesión. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa una cosa en la letra de la sentencia y significa otra cosa en la práctica, en mi opinión. La letra de la sentencia es bien clara, esto no habilita para el ejercicio de la profesión, pero lo cierto es que esta titulación se aduce y se ha aducido su existencia para justificar el ejercicio de este tipo de actividades porque no ostenta la condición de profesional veterinario, lo cual crea un problema en la práctica de muy difícil solución, ¿no? Y un segundo procedimiento, y este teníamos unas más esperanzas depositadas en él, que era precisamente el recurso contencioso administrativo que se interpuso contra la resolución de la ministra de Sanidad, que confirma esa comunicación que les decía antes, perdón, de la Subdirección General de Ordenación Profesional. Bien, el Tribunal, la Audiencia Nacional, después de 4 o 5 años, ha dictado una sentencia el 11 de enero de este año, inadmitiendo el recurso interpuesto por el Consejo, y lo que es más importante, sin entrar en el fondo del asunto. Es decir, sin emitir un pronunciamiento relacionado con si los fisioterapeutas tienen algún tipo de competencia o no en relación a esta actividad o si esto está reservado a la profesión veterinaria. Esto es así porque, bueno, esto ha entendido el tribunal, de acuerdo con la abogacía del Estado, que así lo defendía en el procedimiento, en el recurso, que lo que la organización colegial hizo fue formular un derecho de petición que no puede sustanciarse a través de una cuestión formal. En definitiva, no han entrado en el fondo del asunto, no han hecho pronunciamiento alguno al respecto. Hemos interpuesto recurso de casación, pero bueno, todo aquel que tiene algo de conocimiento en temas legales sabe de lo difícil que es la admisión a trámite de un recurso de casación y luego ya veremos a ver. Pero bueno, a veces hay sorpresas de esta naturaleza. Y por último, se ha reiterado la solicitud al Ministerio de Universidades en 2 ocasiones, pero siguen sin contestar. Es decir, en definitiva, aquí no hay nadie que se atreva a poner el cascabel al gato y decir, oye, ¿de quién es esta competencia y en qué condiciones, ¿no? Es un poco la situación. A esto ha venido a complicar el escenario esta sentencia, que es una sentencia del Juzgado de lo Penal de Málaga de 17 de octubre del 22, que además ha confirmado la Audiencia Provincial de Málaga. Esta ya en un tema penal, en una imputación por intrusismo profesional a una persona, a una fisioterapeuta holandesa. ¿Vale? En definitiva, ahí lo tenéis resumido, yo les he dejado la intervención escrita. Lo que entiende el juzgado cuando absuelve a esta persona es que no hay una prueba de que la acusada se atribuyera a la condición de veterinaria, incluso llega a remitir al veterinario en algún caso al interesado. No hay prueba objetiva alguna de que las actuaciones pudieran estar reservadas a la profesión veterinaria, esto es muy importante, y lo que dice el juzgado, que lo confirma la audiencia, no existe una regulación específica en nuestro ordenamiento al respecto de la cuestión, que además ofrece pronunciamientos contrapuestos. Consejo de Estado, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación y Ciencias, que aquí cada uno ha dicho lo que le ha opinado y estamos en esta situación. Esto fue objeto de recurso por parte de la asociación que instó el procedimiento de intrusismo profesional y ya digo que la Audiencia Provincial de Málaga desestimó el recurso y confirmó la absolución de esta persona, con lo cual no hay sentencias al respecto. Y volviendo para atrás y para terminar, quería mencionar, y lo he dicho al principio, que hay algunas cuestiones sobre las que no hay pronunciamiento judicial que a veces se confunden con supuestos de intrusismo profesional, pero que no son tales. Y por eso al principio decía que uno de los elementos esenciales para la comisión del ilícito penal es la realización de actos propios de una profesión. Es decir, es estrictamente necesario para poder hablar de la existencia de intrusismo profesional, que se haya producido un acto de la profesión, un acto concreto de la profesión veterinaria. Entonces, hay muchos casos, y estos son los que he venido un poco a resumir aquí,
Actividades formativas en materias como nutrición animal, medicina natural o alternativa, incluso cursos de actividades veterinarias dirigidos a destinatarios que no requieren el título de grado o licenciado en veterinaria. Esto es, si se mete uno en internet, salen decenas de cursos de toda naturaleza, pero no solo de veterinaria, de medicina, de otras profesiones sanitarias. A veces nosotros recibimos este tipo de reclamaciones, pero esto en sí mismo no son actos constitutivos de intrusismo profesional, porque no son actos profesionales. Estos son actividades formativas, yo puedo ir a un curso de cirugía degenerativa, pero el problema lo tengo si al salir de allí voy y practico una intervención quirúrgica a una persona valiéndome de esa titulación. Ese es el tema. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? No obstante no ser constitutivos de intrusismo profesional en sí, per se, hacemos requerimientos para que cesen en esa actividad o bien aclaren a sus destinatarios que esas actividades formativas no habilitan para el ejercicio de la profesión y se les advierte de acciones por intromisión ilegítima a la profesión o por inducción a confusión o error a los destinatarios que pueden entenderse capacitados o habilitados para ejercer esa profesión. El criterio esencial que utilizamos es siempre el mismo, el que decía del artículo 6.2d de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, que reserva todo lo relativo con la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías de los animales a los veterinarios. Hay una cuestión que también ha generado y genera reclamaciones y que en la medicina humana sí que ha generado y en la odontología precedentes judiciales, es todo lo relacionado con la homeopatía, medicina naturista, acupuntura, fitoterapia, aromaterapia, todas estas conductas que se denominan por algunos como medicina alternativa, que designa prácticas pseudosanitarias y en palabras del Tribunal Supremo que por no estar fundadas en un método científico experimental ni se enseñan en las facultades ni se encuentran incluidas en las especialidades clínicas que requieren título. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, no constituyen actos de intrusismo profesional por falta del elemento de los actos propios de la profesión. ¿Cuándo constituyen estas actuaciones intrusismo profesional? Cuando se realizan diagnósticos previos de las enfermedades o de las patologías. Esta doctrina del Tribunal Supremo está recogida en varias sentencias de este tribunal y concretamente esta de la que yo he glosado los elementos principales de la comisión del ilícito penal lo pone de manifiesto expresamente. Era un supuesto de un protésico dental que hace un diagnóstico, no se limita a hacer la pieza de la prótesis, le hace un diagnóstico al paciente y le coloca la prótesis y luego este tiene problemas y surge la actuación penal. Y finalmente, también hemos tenido algunas cuestiones relacionadas con la etología. La etología, ¿por qué? Porque existen titulaciones o existían titulaciones y siguen existiendo que aprueban la cualificación profesional de adiestramiento de base y educación canina, pero es que además ahora la Ley 7/23 de 28 de marzo de protección de derechos y del bienestar de los animales ha venido a un poco complicar un poco más el asunto, si cabe, porque ahí distingue entre los veterinarios que se dedican al comportamiento animal de profesionales de comportamiento animal. Y entonces hace referencia en las definiciones de la ley a que efectivamente todos los problemas relacionados con la conducta de los animales han de ser diagnosticados por un profesional veterinario, pero luego pueden ser tratados por profesionales que no tengan la condición de veterinario. Baste esto para imaginar la dificultad para poder discernir en un supuesto práctico en concreto si el señor ha realizado algún tipo de diagnóstico o no diagnóstico para concluir el tema profesional, ¿no? O sea, que decir, en definitiva, esto ha llevado a esta conclusión. Estos son un poco los casos más habituales que hemos tenido en estos años que yo he conocido, al menos en materia de intrusismo profesional, particularmente peliagudo o complicado es el tema de la fisioterapia. Yo no sé ese asunto cómo terminará. Quizás en algún momento se regule desde el punto de vista académico a quién corresponde esta actuación y terminemos con esta situación, porque lo que parece claro es que los tribunales no tienen ganas de decir nada y las administraciones públicas tampoco, no quieren pronunciarse sobre el asunto, con lo cual esto está generando muchas dificultades. Y nada más. Yo ahora cualquier pregunta que tengan y que pueda y sepa responder, pues estaré dispuesto a hacerlo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los intervinientes y a continuación pues vamos a intentar pues que haya preguntas por parte de la audiencia. Doctor Felipe Vilas.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los dos ponentes, al capitán Marcos, a los dos amigos y a Juanjo, director de los servicios jurídicos del Consejo. Bueno, yo creo que sin ellos, este tema del intrusismo y todo lo que han tocado no estaría como está, estaría peor. No es que esté muy bien, pero se intenta, ¿no? Se intenta. O sea que en ese sentido yo, en nombre del colegio, y de verdad las gracias tanto al Seprona como a los servicios jurídicos del Consejo de la aportación que hacen tan importante, ¿no? El tema este de la fisioterapia, no se me quiera extender mucho, pero a este colegio les cuece un poco este tema, porque hay aquí bastantes actuaciones, algunas muy destacadas. Supongo que la mayoría de ustedes conocen el Madrid Horse Week, que es una semana del caballo deportivo que, bueno, tiene mucho nombre, se hace en IFEMA, y allí pues vemos año tras año, este año ya creo que no, pero están de fisioterapeutas, digamos, promoviendo allí lo que es la fisioterapia, en este caso en los caballos, y con manejo del animal. O sea, que esta es la cuestión. Ya no es que yo formo o digo que hago, no. Con manejo del animal y aplicación de determinadas técnicas en los animales. Claro, eso es difícil, por mucho que digamos que la legislación es ambigua, que lo es, no sé qué, pues es difícil a un veterinario convencerle de que yo diría, algo creo que no hacemos bien. Seguramente no se puede hacer más, pero algo... Y esto en Madrid, como digo, hay mucha sensibilidad entre muchos compañeros por este asunto, que no solo se da aquí, que en animales de compañía también se da. Y es verdad, Juanjo decía que la solución de esto, y se ha hablado, en este caso con la decana de la Facultad de Belleza de Madrid, que este tema hay que resolverle de una vez, y la solución es que eso forme parte digamos, de la formación curricular de los veterinarios, porque este tema tiene importancia, cada vez va peor. O sea, no es que estemos en una situación ahí estancada, que bueno, está ahí, no. Bueno, esto va más. Esto... Y los fisioterapeutas son, yo iba a decir, muy combativos en este tema, muy combativos. O sea, que hay una implicación, en este caso del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, pero también le hay del Consejo Nacional. O sea, que no es un tema menor para ellos. Por lo tanto, sí que, bueno, no sé si hay alguien aquí del tema de la conferencia de decanos, pero yo creo que el tema es fundamental. Y luego hay otro tema que como colegio de Madrid sentimos un poco de frustración, a ver un poco qué nos puede decir, ¿no? Y es que en este colegio se incluyen muchos expedientes, que más, de España. Y la verdad es que en estos casos, que tienen una cierta complejidad de intrusismo, en muchos casos tienen que ver con la clínica de animales de compañía, de personas que recetan sin ser veterinario, de que aplican no sé qué sin ser veterinario. Bueno, muchas cosas que tú, Juanjo, has citado. Y la verdad es que al final, pocos expedientes, acaban, digamos, con una sentencia. Entonces, yo os preguntaría ahí a los dos cuál es vuestra opinión, ¿no? Sobre todo si podemos mejorar algo. Bueno, sí. Bueno, respecto de lo primero, lo de Madrid Horse Week, yo recuerdo perfectamente esta situación que se repite anualmente. Recuerdo los requerimientos efectuados, pero vamos, no lo digo con ánimo con ánimo de descargar la responsabilidad de nadie. El problema es que la Real Federación Hípica o la Real Sociedad Hípica tal, se dirige al Ministerio de Sanidad y oiga, que he recibido un requerimiento del Consejo, del Colegio de Madrid y tal, que me dicen que esto no se puede hacer, que aquí hay unos fisioterapeutas que vienen de Europa y que están aquí, que esto no lo pueden hacer en España, esto no es legal, etcétera. Y claro, la Subdirección General de Ordenación Profesional les contesta, ¿cómo que no? Esto se puede hacer. Entonces, claro, este es el problema. Luego, tú puedes intentar impugnar todas esas decisiones, etcétera, pero el origen es un mail, es así, un mail un domingo por la tarde de una señora que era la subdirectora general de ordenación profesional que contesta esto a la Real Federación Hípica. Dice, oiga, no hay regulación específica, lo pueden hacer. O sea, ellos, yo creo que prudentemente se dirigieron a la administración para decir, oiga, nos están diciendo que esto no se puede hacer esto. Y esto es lo que ha resultado en el pleito de la Audiencia Nacional. Este es el problema. Y luego, por otro lado, la otra cuestión que menciona Felipe, ¿por qué no muchos de estos expedientes? Bueno, nosotros hemos tenido la colaboración del Seprona en muchos procedimientos de esta naturaleza
y efectivamente luego los procedimientos judiciales a veces no prosperan. Yo, por contar un ejemplo que me pasó en este colegio, además, en el Colegio de Madrid hace ya muchos años, ya no me acuerdo porque era bastante más joven que ahora, pero sí que recuerdo aquel día como si fuera hoy, en una declaración judicial de un criador que tenía un local en Madrid y tenía unos carteles que ponía atención veterinaria de tal hora a tal hora. El Seprona hizo una inspección del local, se incautó de jeringuillas, medicamentos. O sea, hizo absolutamente todo. Estaban cogidos por el cuello, absolutamente. Y cuando fuimos el día de la declaración al juzgado, apareció con dos escritos diciendo que la atención veterinaria la prestaban 2 veterinarios y nos archivaron el procedimiento. Nos lo sobreseyeron. Es decir, las circunstancias que acontecen en el curso de un procedimiento judicial son imprevisibles, pero a veces también nosotros mismos nos cavamos nuestra tumba, ¿eh? Entonces, aquel acta del Seprona era inmaculado. Tenía de todo, tenían hasta estupefacientes y psicótropos en el establecimiento. El tío declaró que las jeringuillas no las usaba, que las utilizaba para quitarle las legañas a los perros. O sea, cosas de esta naturaleza. Estaba totalmente... Entonces, eso a veces pasa. Y yo creo que mucha más experiencia en esto tendrá el Seprona de muchas más actuaciones que realizan que finalmente, por desgracia, no culminan con un pronunciamiento judicial, ¿eh? Yo decir un poco lo que antes he dicho en mi ponencia. Por desgracia, el tipo penal, el reproche penal es un poco de risa, ¿no? Son penas de multa. Y por desgracia, mi experiencia le puedo decir que bueno, en general, los tipos penales contra el medio ambiente tienen muy poco reproche penal. Entonces, a la hora de investigar este tipo de ilícitos, también la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, en este caso Seprona, tenemos muchos cortapisas en el sentido de que intentar a lo mejor utilizar como medio de investigación, qué sé yo, una intervención telefónica para investigar un delito de entusiasmo profesional, no se nos daría una intervención precisamente por el poco reproche penal que tiene. Luego lo que les decía, y cuando yo terminaba mi exposición con la recomendación. Y le pongo otro ejemplo. El otro día asistí a un juicio por un tema de caza furtiva de cabra aquí en el Parque Nacional. Y en un foro le comentaba al viceconsejero que yo echaba en falta, no sé si lo hacen, la personación del perjudicado. En este caso, el veterinario, el colegio, para mí es fundamental. Los fiscales hacen lo que pueden, pero yo entiendo que la personación del perjudicado o del colectivo víctima de un delito es el que de alguna manera tiene que tirar del carro, bajo mi punto de vista, y conseguir esas condenas. Y a la postre, luchar para que esas penas sean mayores, ¿no? Con esa nueva directiva penal, a lo mejor a la hora de trabajar otro tipo de delitos vamos a tener más facilidades, pero realmente la investigación de delitos es muy complicada. Muchas veces cuentan con la connivencia de propios auxiliares, ¿no? Que hacen... Entonces, digamos, es muy difícil que como Guardia Civil entremos y comprobemos in situ que se está cometiendo un delito de entusiasmo profesional. Y muchas veces cuando sale un cliente de una clínica con un perro, con un animal recién atendido, tampoco tenemos muchas opciones de preguntar, oiga, ¿usted quién le ha tenido dentro? Porque podemos correr el riesgo de que esa persona, ¿no?, de alguna manera tenga algún trato, alguna relación con la propia clínica. Entonces, de entrada, son muy difíciles. Por eso yo apuntaba a enfocar ese tipo de investigaciones como una actuación integral, sumar todo tipo de infracciones, sumar los delitos o las conductas que pudieran ser delito, todas las máximas posibles, con el fin de sumar, ¿no? Hacer una actuación integral, sumar todo lo que podamos para ver si del todo, por lo menos, conseguimos la mitad. Y de esa manera conseguir que esas sentencias que vayan saliendo sean cada vez más. Pero para mí, insisto, fundamental la personación del colegio como colectivo perjudicado. Es una de las vías. Eso es habitual, ¿eh? Sí, eso se hace habitualmente. Los colegios se personan como acusación particular en la mayoría de estos procedimientos. Pero bueno, a veces van bien y otras veces no van bien. Pero sí que va habiendo cada vez más precedentes de condenas. La lástima es que haya supuestos en los que cosas tan evidentes como esas que se están describiendo se nos escapen un poco, ¿no? Pero bueno. Sí, yo por alusiones. Por alusiones, no. Y además sí en nombre de la conferencia de decanos.
Hablo de la formación de los veterinarios. La formación de los veterinarios ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Cambia cada 5 o 6 años. Se moderniza completamente. No tiene nada que ver la formación que teníamos hace 20 años que la de ahora. Ahora hay consultas de odontología, consultas de fisioterapia, hay consultas de absolutamente todas las especialidades en todos los hospitales universitarios. Por tanto, ya es una formación reglada, la fisioterapia. Y la odontología, que tampoco tenemos asignatura de odontología y nadie lo ha dudado y hay sentencias judiciales. No hace falta que se llame una asignatura fisioterapia o odontología, ya la aprenden. Entonces, yo creo que está demostrado que el veterinario es el que tiene las competencias para hacerlo y está formado además para hacerlo. Otra cosa es, como ha dicho Juanjo, es el tema de las administraciones que no nos están ayudando nada a defender esa especialidad, porque en la odontología no tenemos ningún problema, pero porque no han pillado a un odontólogo haciendo bocas. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, La diferencia cualitativa de eso que estamos hablando es que estos eran títulos extranjeros y estos tienen título en España. Deberíamos saber qué pasaría. Sí, no sé qué pasaría en un supuesto. No, yo creo que... Entonces, yo creo que ahí las universidades estamos haciendo lo que podemos, estamos incrementando cada vez más en las mismas horas más especialidades, así que también, si me sirve de algo este foro, por favor, que las administraciones nos ayuden también a ampliar el grado, que también nos hace falta, y lo llevamos pidiendo ya 10 años, vamos a hacer un aniversario, vamos a celebrar los aniversarios de petición del 6º año, pero yo creo que ya se puede considerar, y creo que nosotros mismos nos debemos decir que se considere ya una formación reglada, porque estoy segura que en el 95% de los rotatorios de nuestras universidades ya se está dando esa fisioterapia y con toda probabilidad en las asignaturas, que no me conozco las de todas las facultades, pero estoy segura que sí. Primero contestar a la casa. Vamos a ver. El problema viene en que todo eso que se da en las asignaturas, en la carrera, eso no van a dar lugar a especialidades, cosa que sí se da en medicina, por ejemplo, con lo cual ellos tienen especialidades. En fisioterapia, se separó de medicina, tienen una especialidad. No tiene especialidad en animales, no existe. No No existe, fisioterapia. no dan nada de animales. No, si no hablo de animales. Es que la sentencia no dice nada de animales. Dice que no hubo tratamiento ni diagnóstico, con lo cual lo tiraron para abajo. Y voy a decir por qué. Porque nosotros creemos que llegando a un juzgado se puede decir, este señor está cometiendo no sé qué. No, lleva pruebas, por favor. Lleva todas las pruebas, las que puedas y unas cuantas más. Porque yo estoy viendo que no nos están haciendo caso en los juzgados como consecuencia de que no hay suficientes pruebas. Sí, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, un dueño de un animal dice que ha vacunado y que le han cobrado, ¿no? Cuando llega el momento del juzgado, coge y no declara. Te quedas sin pruebas. ¿Es así? Es decir, tenemos que afianzar todo eso. Por eso se ha traído esto aquí. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero que no tienen una especialidad que les forme en hacer animales. Así que si alguien tiene que demostrar que están formados para hacerlo, son ellos. Eso es, siempre he pensado, yo, en mi planteamiento siempre ha sido eso. Lo que pasa es que es un argumento que no lo compran, no sé por qué, es sencillísimo de entender, ¿no? Oiga, usted tiene que demostrar que tiene alguna, no que yo no lo tenga, usted tiene que demostrar que la tiene, porque yo la tengo por naturaleza, porque está en la reserva de la profesión, porque eso es una actuación contra una patología que tiene el animal o en relación a una patología que tiene el animal. No es que sea por alusiones a la decana, pero si es verdad que, no, yo no lo pongo en duda, porque además de alguna manera este colegio auspició una formación de posgrado de fisioterapia en la Facultad de Veterinaria Complutense, pero eso que dice la decana está muy bien. Pero eso hay que hacer algo para que se visualice, porque si no, al final un juez, un ministerio de educación, seguramente la subdirectora esa que hizo eso no lo hubiera hecho. Es decir, yo creo que tiene que haber mecanismos, que evidentemente un colegio nosotros no sabemos cómo hay que hacer eso, pero habrá que hacer algún dictamen científico de todas las universidades, de lo que sea, diciendo, mire usted, ¿cómo que los veterinarios no están formados en fisioterapia? Sí lo están. Por esto, y que todos sigamos la misma ruta, porque si no, lo que es incomprensible es que si esa formación se está dando bien y la gente está formada y está capacitada,
Y resulta que lo que nos dicen, todos los que por donde pasa, nos dicen, oiga, pero si es que usted no tiene ningún nivel de especialización ni de conocimiento de este asunto. Entonces, claro, eso hay que vencerlo. Sí, pero yo creo que Consuelo tiene razón en una cosa, porque yo lo he visto escrito. La modificación del grado en veterinaria prevé expresamente, o ha intentado prever, porque así lo propuso la conferencia de decanos, que se recoja de manera específica absolutamente en el título esta competencia. Eso sería un triunfo tremendo, lo que no sé, pero no se ha cambiado todavía. Estamos esperando. Sí. No, pero sigo diciendo lo mismo, que el problema no es que esté en la formación. Nosotros sí damos formación en animales, sí damos formación en fisioterapia. Ellos no reciben nada. ni una sola hora Ahora, sí. de Bueno, formación hay en animales. alguna universidad que no en el grado, sino en el posgrado, máster o en el posgrado, sí, que Ya, les hacen alguna. sí. Entonces, el problema es que nosotros no estamos formados. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, por lo menos que nuestra profesión no lo diga tanto, porque no es verdad. Entonces, los que no están formados son ellos. ¿Que tenemos que visualizarlo? Estoy de acuerdo. Porque sí estamos formados, pero hay que visualizarlo. Pero lo que no están formados son ellos, que es lo que nos tendríamos que hacer. Ellos no tienen nada, ni un minuto en su esa de preparación sobre ese tema. ¿Se quiere identificar, por favor? Sí. Muchas gracias por invitarme a este foro. Soy Sandra Ferrer, vocal de AMBAC, y estábamos hablando y tratando mucho este tema. Entonces, un poquito lo que se ha dicho aquí. Es el mismo veterinario el que nos echamos piedras. Ahora hay un primer congreso internacional de rehabilitación en pequeños animales. ¿De rehabilitación? Y hay mucho de fisioterapeutas. Sí, bueno, como Y hay veterinarios que dan esos cursos y que están ahí. Entonces, somos nosotros lo mismo que acaba de decir, que el veterinario no aparece, el colegio, o sea, tenemos que estar todos y es momento de darle voz. Estoy de acuerdo. Y en todas las universidades hablar de este intrusismo, que no es solo pues, el etólogo, el odontólogo, y ahora peluqueras carinas que se venden limpiezas de boca. Sí. Aquí llamas limpieza de boca. O sea, solo estamos esperando a que utilicen un anestésico para poder decirles, Claro, cuidado. es que ese es un problema y muchas veces te enteras de ese tipo de supuestos porque hay un accidente, vamos, un accidente, porque hay un problema. Exacto, solo cuando está el problema y luego parece que la ley o la jurisprudencia, o como se llame, no llega a dar una... No, pero pasa, pues no sé, pasan muchas cosas. A lo mejor esa peluquera está en el ámbito de un establecimiento veterinario y depende del veterinario. Entonces el veterinario, es que pasa, en un pleito pasan 80.000 cosas. Claro, pues nos tienen que dar herramientas para saber si en las universidades están hablando ya de que tenemos... Sí, formación, desde luego que sí. Está reglamentado. Resulta que luego en la ordenación profesional no viene esto descrito, con lo cual dicen que no existe. Pues ¿de qué manera podemos ir moviendo eso? ¿El colegio, el consejo? Sí. Yo creo que hay que hacerlo y hay que hablar muy alto, ¿eh? Hay que visibilizarlo en todos, en estudiantes y en veterinarios. Que dan los cursos a personas no cualificadas y hagan esa función. Entonces no puede ser. Gracias. Porque entiendo que los destinatarios de ese congreso no son solo veterinarios. Ahora, Le pediría a don Juan José que pusiera la diapositiva de medicina alternativa. Entre tanto, esos expertos en fisioterapia que aparecen en la WIC, ¿qué titulación tienen? Lo que yo sé, estos expertos tienen titulaciones en países como Holanda, algunos países de nuestro entorno, Pero en los no que son- sí existe esa fisioterapia, titulación de fisioterapia animal. Sí, Pero sí no existe. estamos hablando de que sean personas que han obtenido un título de fisioterapia en España. No, ninguno, Vale. ninguno, Ese punto es importante. ninguno. El segundo hace... que Voy a lo resulta- de la medicina alternativa. No, lo tiene. Ah, Lo tiene. sí lo tengo. Vamos a ver, los que vivimos... Yo soy médico. Sí, De vez en cuando uno va y dice, ¿hay niños en este país? No, pero lo que sí veo son mascotas por todas partes. Está cambiando el mundo a una velocidad increíble. Y esa velocidad está a una velocidad 100 veces mayor de cómo se mueve la academia. Yo soy académico, computers, o sea que no es un ataque. Es decir, esto está cambiando a una velocidad increíble. Acupuntura, sí. Fitoterapia, sí. Aromaterapia, sí. Medicina alternativa, toda la que quieran. Toda la que quieran. Y claro, yo no hago diagnóstico, ni exploro, ni hago reconocimiento. Pero digo qué tratamiento tiene. Ah, que por cierto está aquí. Son 12,50. sí. Y usted a mí me puede
permítame la expresión, llevar a juicio? No, porque no he cumplido ninguna de esos que son los requisitos. Por tanto, esto está llegando y esto lo hemos visto en medicina. ¿Qué ha sucedido? Que la medicina alternativa supone varios cientos de miles de millones de euros en España. Estoy de acuerdo. ¿Tenemos un vademecum? No. En España no. El médico está absolutamente desarmado, ¿vale? Si miro qué pasa con el farmacéutico, perdón, con el veterinario, absolutamente igual. Pero esto está llegando a una velocidad increíble. Los cambios que ha habido de migración, lo ha traído y lo está aumentando extraordinariamente. Más aún, si han visto ustedes cómo ha cambiado las cosas, el anuncio del mes de enero es que tenemos hijos. Ese era el anuncio de alimentación canina. Yo no sabía, yo pensaba que yo tenía hijos, pero no esos que me están diciendo. Entonces, bueno, pero no, es verdad, o sea, esas mascotas tienen una patología que está perfectamente descrita y que muchas veces el propietario desconoce. Y va a recurrir a lo que sea, Y prepárense ustedes, porque no es que vaya a haber intrusismo, es que va a cambiar totalmente la profesión. Entre otras cosas, porque no hay bastantes veterinarios. Segundo, porque hay aprendices de brujo. Y luego viene la otra parte. Yo tengo un animal, o uno de mis vecinos, y me dice, Juan, parece que el animal tiene esto. ¿A ti qué te parece que yo le dé dilantina? Esto me lo dijo mi vecina hace años. ¿Por qué? Porque tiene convulsiones. Y como eres médico, ¿qué te parece? Yo le doy dilantina. No sé. Pero quien dice esto, dice cáncer, dice todo el tema de biológicos que está entrando a marchas forzadas porque muchos de esos animales acaban con problemas osteoarticulares. Acaban la última, yo hace años que no doy una charla aquí, pero la última vez que la di me preguntaron qué pasaba con la terapia celular para las cardiopatías de perros y de gatos. Y así sucesivamente. Y esto está cambiando a una velocidad increíble. Y ustedes tienen que adelantarse. Porque si no, le vuelvo a repetir, ni diagnostico, ni exploro, ni hago reconocimiento. Sí, eso son palabras de... No, claro. pero yo le voy a dar el tratamiento. Sí, lo dice taxativamente así. Es que esto es muy, muy peligroso y ustedes tienen que ponerse en marcha porque esto va a una velocidad increíble. Gracias. Roldán, Toda la razón, sí. Hola, muchas gracias. Quería agradecer a los dos ponentes. Muy interesante, he aprendido muchas cosas. Quería aprender algunas más. Yo trabajo en el Museo de Ciencias Naturales, que es un instituto de investigación del CSIC, y una de mis actividades profesionales como investigador está vinculada con el programa de reproducción en cautividad del lince ibérico. Y además hacemos investigación con especies animales, roedores en particular. Y de ahí las dos preguntas. Me llamó mucho la atención y la pregunta primero para el señor Jiménez es ¿qué se entiende por control de reproducción como uno de los temas donde puede haber, digamos, posible injerencia en la profesión veterinaria? Y para los dos, tanto para el señor Jiménez como para el capitán Marcos, experimentación animal. Si el SEPRONA tiene alguna competencia a la hora de atender estos problemas o inspecciones y demás, y en relación a la experimentación animal como competencia de los veterinarios, hay una cierta formación que conduce a un título, pero luego hay toda una serie de cursos adicionales que hay que hacer obligatoriamente para ser veterinario designado de una instalación o para ser responsable de bienestar animal. Entonces, si nos podéis contar un poquito más cada uno desde vuestra perspectiva sobre esto, os lo agradeceré mucho. Bueno, el caso ese que yo menciono ahí de control de reproducción era uno que no era veterinario, que siguió la gestación de un perro, como si fuera veterinario. Le hacía ecografías, tal, o sea, un mago. Este es un caso muy, muy grosero, pero era así. En lo otro, yo creo que en los animales de experimentación hay una regulación, ¿no? Que usted conoce mejor que yo, o por lo menos como yo, donde se regula qué competencias tienen los veterinarios y qué otras personas que no tienen la titulación de veterinario pueden realizar según qué actividades en esa materia. Eso yo creo que está regulado. No sé si afortunado o desafortunadamente, pero está regulado. El problema que tenemos aquí es que lo que nos están diciendo
es que hay algunas cosas como esto de la fisioterapia que no está regulada. Esto es lo que nos están diciendo. Este es el problema. O sea, es decir, si hubiera una regulación podría ser más afortunada o menos afortunada, y discutible o no discutible. Pero el caso es que el tema de la fisioterapia es que lo que nos están diciendo es, oiga, es que aquí no hay una regulación específica que diga a quién corresponde el ejercicio de este tipo de actividades. Este es el problema y este es el problema del intrusismo. Yo, si me permite, con respecto a la experimentación, comentarles el caso Vivotecnia, que me imagino que escucharon. Efectivamente, nosotros sí intervinimos en el caso de Vivotecnia, enfocado, por supuesto, como un delito de maltrato animal. Como ha dicho el letrado, la experimentación tiene una reglamentación específica. La autoridad competente es, en este caso, la Consejería de Medio Ambiente. Y cuando se planteó el caso de Vivotecnia, que creo recordar que ha sido el primero que se ha dado en España de un laboratorio de estas características, que salió además a nivel internacional a través de la BBC inglesa, pues eso produjo un antes y un después en ese tipo de actividades. Y ahí, bueno, pues Seprona hizo su trabajo. Le bajo la mano, le levanto la mano. No lo comenté antes, pero bueno, la unidad técnica, el Seprona como jefatura dispone de una unidad técnica que, digamos, confecciona informes periciales para los diferentes tipos penales. Como comentaba antes el letrado, son tipos penales en blanco, muchos de ellos. Entonces, cuando hablamos de vertidos que causan un daño sustancial o grave, eso hay que materializarlo en una pericial. Y cuando se cometen otro tipo de delitos, como el tema del maltrato animal, también tenemos peritos de esa unidad, que están compuestos por veterinarios y biólogos, y fue el propio juzgado el que solicitó una pericial sobre si esos procedimientos de experimentación y las prácticas que se veían de los vídeos facilitados mediante cámara oculta o demás eran susceptibles de intrusismo profesional. Y si le digo que sí, por supuesto que sí, que trabajamos, lo que pasa es que es verdad que era el primer caso que se nos daba y además lo teníamos en Tres Cantos, quiero decir que el propio laboratorio estaba allí. Paradójicamente estaba allí y yo mismo desconocía que ese laboratorio estaba allí. Es decir, nosotros en ese caso actuamos a instancia, en este caso, de la denuncia, que además fue a través de un testigo protegido. Bueno, fue un tema muy mediático y que todavía tiene recorrido penal, porque se determinó que algo había muy leve, que se habían omitido ciertos protocolos o ciertos procedimientos que dicen los propios procedimientos de experimentación y dentro de cada caso concreto había alguna cosilla que tampoco les voy a decir aquí porque entiendo que no procede, está en el juzgado y yo creo que tiene recorrido todavía. Y hablando del lince ibérico que ha hablado él, hace también ya muchos años tuvimos un procedimiento judicial, unas diligencias penales por un presunto delito de intrusismo profesional contra un biólogo en la estación de Doñana, porque, bueno, allí los hechos no los recuerdo bien ya, pero me parece que uno de los animales había sido atropellado, entonces tenía lesiones importantes, entonces el biólogo lo atendió y cuando vio que no, eso lo sacrificó él. Entonces, todo eso entendimos que era una actuación específica y reservada a la profesión veterinaria, pero nos archivaron el procedimiento porque entendió el juzgado que era una situación de emergencia y que era prevalente el evitar el sufrimiento al animal que el bien jurídico protegido, en este caso, que era el interés de que esto lo hiciera un profesional veterinario. Esto lo he recordado cuando ha dicho lo del lince ibérico. No me acuerdo ya de los hechos. Sí. Algo así, sí, algo así. Sí. Era ese. Sí, y eso se archivó. Sí, sí. La vicepresidenta. Gracias. Bueno, primero felicitar tanto al capitán Santos como a Juan José Jiménez por la intervención que han hecho, que la verdad es que ha sido estupenda y muy clarificadora. Yo solo quería hacer, justamente a propósito de esta diapositiva que ahora mismo está en pantalla, de otros supuestos de pronunciamiento, supuestos sin pronunciamiento judicial, que creo que es importante, Juanjo, yo no sé si hay alguna estrategia preparada, porque va a pasar lo mismo, creo yo que va a pasar lo mismo que con la fisioterapia, con el tema de etología y comportamiento. Va a pasar lo mismo porque está yendo vías a
a ese final. La Ley 7/2023, yo creo que gracias a las alegaciones que hicieron el Consejo y todos los colegios, cambió radicalmente lo que es la redacción en cuanto a lo que es un veterinario especialista en comportamiento animal. Obviamente el veterinario solo no puede llevar a cabo la labor, tiene que tener personas que determinen o que realicen determinadas actividades, el adiestrador, el educador, pero el diagnóstico tiene que ser siempre con un veterinario especialista en comportamiento animal. ¿Qué va a pasar? Yo lo que creo es que ahora mismo, cuando no haya veterinarios especialistas en comportamiento animal que sepan hacer esos diagnósticos por escrito, porque no vale decir soy solo especialista, al final hay que ser un poco administrativista, porque lo que no se escribe y no se certifica tampoco tiene ningún valor. Cuando no haya ese web, otras personas, y aparecerá el adiestrador y aparecerá el educador. Él es el que ha diagnosticado este problema de comportamiento sin que haya un veterinario por medio. El miedo que yo tengo es que, yo no sé si en este caso también, como decía antes Cuca, en la carrera, en el plan de estudios, existe alguna referencia a que somos los únicos que podemos hacer ese diagnóstico, que yo creo que lo somos, pero sobre todo a que no haya veterinarios que sean capaces de llevar a cabo esa actividad en el día a día, que es lo que va a pasar. Si ahora termina la ley de los animales potencialmente peligrosos, tiene visos de que va a desaparecer y eso se va a sustituir por un diagnóstico individualizado de cada uno de los animales. Tiene que haber veterinarios para ello, porque si no, creo, Juanjo, que van a ocupar ese lugar y va a empezar otra vez el tema del intrusismo profesional, claro, en este ámbito. Bueno, yo estoy absolutamente conforme con que la Ley 7/23 ha venido de alguna manera a clarificar el asunto cuando habla de veterinarios que tienen esa capacitación en materia de comportamiento animal, pero habla de otros profesionales que la tienen. Cuando define al veterinario, hace referencia a aquel que va a hacer el diagnóstico, sin perjuicio de que luego en la ejecución del mismo puedan coadyuvar otro tipo de agentes como son estos otros. La estrategia, en principio, pasa porque en el reglamento que desarrolla la ley esto se afine aún más esta situación, pero yo lo que quería dejar constancia es que a mí lo que me parece difícil de discernir en la práctica, si no hay profesionales por medio, es cuando una persona que hace esto, que no tiene la condición de veterinario, ha realizado o no ese diagnóstico del problema de conducta. Entonces, es decir, si no media un profesional, supongo que la persona interesada en esto lo que va a hacer es decir que no ha realizado diagnóstico de ninguna naturaleza, que simplemente está tratando tal, y si lo hay, estará cubierto por la actuación del profesional. Pero eso en la práctica va a generar mucha conflictividad, sobre todo si no hay veterinarios, como dice Ana, que se dediquen a esto, que respalden esto, pero no verbalmente, sino que emitan sus informes escritos que acrediten cuál es realmente el problema que diagnostiquen el problema de conducta. Eso es. Vamos a ver qué dice el reglamento. Parece que el reglamento afina un poco, afina un poco más lo que nos han dicho. Pero bueno. Lo mismo, ya sé que soy la única persona que no debía de hablar porque soy médico, pero es que acaba de salir el psicólogo, acaba de salir el fisioterapeuta, acaba de salir el dentista, acaba de salir... O sea, ¿se dan cuenta la cantidad de especialidades que van a ser ocupadas por alguien? Y ese alguien son señores que han acabado otras carreras, muy probablemente, que no son precisamente la seria de veterinario. ¿Vale? Entonces, esto urge... No sé, es que está Pero yo confío en que la reserva, vamos a decir, la amplitud de la reserva de actividad que contiene la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, unido a la formación que tienen los veterinarios, permita hacer una defensa de nuestro ámbito de actividad. Espero y deseo que sea así, pero lo cierto es que en la práctica estamos teniendo problemas. Sí. Yo soy licenciado en odontología y trato una caries de un animal, hago intrusismo. Yo tengo la especialidad. Ya, pero yo creo que en mi opinión Yo lo tengo muy claro. No debería hacerlo. Claro, ¿vale? sí. Pero supóngase que se ponen a hacerlo. Bueno, esto que está describiendo es lo que pasa con la fisioterapia. Claro, es por eso he preguntado antes de dónde venía, porque es que hay cantidad de escuelas de fisioterapia en este país donde salen egresados que necesitan un puesto de trabajo. Sí. El dictamen del Consejo de Estado glosa, este que hablaba antes, glosa la situación que existe en Europa a este respecto. Y eso contribuye a la confusión, porque en Europa sí que hay países en los que esta titulación existe. Pero los fisioterapeutas, nosotros coincidimos en foros con ellos a veces. Y efectivamente esto es un casus belli para ellos,
ellos siempre parten del planteamiento de que no pueden hacerlo solos, que lo tienen que hacer en cooperación con los profesionales veterinarios, pero ellos son los primeros que están siempre denunciando supuestos de intrusismo profesional, pues todos estos masajistas y todos estos que hacen. Sí, sí, están igual. Sí, sí. Por allá atrás han levantado la mano. Pues vamos a pasar a las preguntas que nos vienen a través de la virtualidad. El doctor Luis Moreno Fernández Caparrós tiene la palabra. Presidente, no sé si llega con nitidez mi voz. Sí. Bueno, magnífica conferencia que se ha polarizado en dos puntos importantísimos. Uno, el Seprona, con lo cual felicito al capitán Marcos por la exposición que ha hecho. Y la otra, desde el punto de vista del intrusismo. Con respecto al capitán, al que felicito, tengo que decir que el encuentro entre la veterinaria y el Seprona no es de ahora, es de hace más de 15 años, cuando el general jefe decidió que los primeros guardias civiles que tenían que formar las patrullas se formasen en el Centro Militar de Veterinaria, donde se les mostró todo acerca de la protección de la naturaleza y se les mostraron los últimos equipos de alta tecnología para poder tomar muestras y que no tuviesen problemas legales ante un juez. Sería conveniente que el capitán Santos lograse que sus guardias civiles volviesen a visitar el Centro Militar de Veterinaria, donde se les trataría estupendamente y verían las últimas tecnologías, incluyendo la seguridad alimentaria. Con respecto al intrusismo profesional, no es nuevo en la profesión veterinaria. Los historiadores lo conocemos desde hace más de un siglo. El mismo Sanz Egaña publicó un libro, Sociología Veterinaria. Sí, Sociología Veterinaria, donde habla cómo se forma, cómo se va formando el intruso. Pero es que al doctor Tamargo tengo que darle mucho la razón. Van a llegar nuevas profesiones como auxiliares de veterinaria, ayudantes técnicos de veterinaria, enfermería veterinaria. Todo ello está a punto de llegar y va a llegar. La profesión no se puede dormir en los laureles. Por eso los veterinarios somos corresponsables mucho de lo que nos sucede porque llegamos tarde. Tenemos que adelantarnos y hacer lo que dijo el consejero de Estado, del eje ferenda. Magnífica palabra para indicar que no habíamos hecho ninguna reserva. Luego nos tenemos que poner las pilas y hacer una reserva legal, porque como muy bien dice el doctor Benedito, al que también felicito por haber traído este tema a la Real Academia, del eje ferenda, tomemos nota y rellenemos esos huecos legales. Muchísimas gracias y reitero mi felicitación a los oradores. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguna quiere responder? Bueno, yo simplemente agradecer a este señor el comentario y agradecerle la felicitación y nada más. Gracias. Vale. Hay otra pregunta de Francisco Pérez Navajo. ¿Quiere usted intervenir? Sí, muchísimas gracias, presidente. Darle las gracias a los ponentes, tanto a Juan José Jiménez como el abogado del Consejo, como al señor Marcos Santos Álvarez. Ha sido excelente su aproximación del problema y darles a ustedes las gracias también por realizar este encuentro para poder compartir todas nuestras dudas e intentar afrontar lo mejor posible esta problemática. Yo soy el vocal de la Comisión de Intrusismo de ABEPA, en representación de ABEPA, y lo que quería darles también era un poco la visión que ya han comentado y añadido, y que no puedo sumar más, sobre la gran problemática que tenemos y sobre el inicio del trabajo. Por eso esta iniciativa que han tenido es tan importante. El reunir a todos los colectivos de todos los sectores, todas las administraciones, es fundamental. Y como decía Caparrós ahora mismo, iniciar ese trabajo tanto en el desarrollo del grado profesional veterinario, en las especialidades, para ocupar ese espacio que, como bien han dicho anteriormente, tanto médicos como veterinarios, puede ser ocupado por otras profesiones. Es una gran labor la que está en sus manos y así lo debemos de afrontar y debemos de empezar a trabajar en esto. No tanto en cuanto
con el tema de la defensa por parte del SEPRONA y de las instituciones en las denuncias, sino el trabajo colectivo en el desarrollo del grado profesional. Y tienen todas las herramientas, las tienen a su disposición, están delante de ustedes, tanto como la decana de facultades, como los colegios veterinarios, como las asociaciones profesionales veterinarias. Les ofrecemos nuestro apoyo, nuestra ayuda y todas las herramientas para el desarrollo de esas especialidades. En ABEPA ya tenemos un sistema de acreditación de especialistas veterinarios conformado por un comité científico compuesto por diplomados europeos, internacionales y americanos, y un desarrollo de la especialidad que les ofrecemos y les tendemos la mano para que lo tengan ahí. Pero tanto ABEPA como AMBAC, como todos los colegios. Se está produciendo una unión dentro del colectivo veterinario que, bueno, en la fase de pequeños animales, pues antes no se producía y que ahora afortunadamente es así. Les ofrecemos esas herramientas, ese desarrollo para poder luchar en este caso en el intrusismo. Y les agradezco tanto al Consejo, a la Real Academia de Ciencias Veterinarias como al SEPRONA su ayuda y les emplazo a realizar este tipo de reuniones asiduamente para poder dar desarrollo y curso a todos estos problemas. Muchísimas gracias, de verdad es una iniciativa excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Y hay otra pregunta última de don Manuel Requena. Dice, ¿tiene pensado destinar veterinarios militares o de la Guardia Civil al SEPRONA? A ver, un poco ya lo he venido diciendo, es decir, Guardia Civil de SEPRONA para perfeccionar los tipos penales tiene un excelente convenio de colaboración y una colaboración ya muy rodada en el tiempo con los veterinarios de las distintas administraciones. En el ámbito del maltrato animal, por ejemplo, el primer autoridad competente es el veterinario municipal y en efecto el de la comunidad autónoma. La colaboración es muy estrecha. En nuestras actuaciones, si vemos un caso palmario de maltrato grave, procedemos a la incautación in situ si el veterinario no nos puede apoyar y si no, va el veterinario con nosotros, si no al día siguiente a las horas para constatar ese ilícito y luego eso se perfecciona con el correspondiente informe pericial. Es decir, no hay ninguna necesidad de tener veterinarios. Lo hay en esta unidad técnica que le comentaba antes para determinados informes periciales, pero para lo que son las actuaciones, de campo o in situ, siempre nos apoyamos en veterinarios, tanto de las administraciones locales como de la autonómica. Pues muchísimas gracias. ¿El coordinador quiere hacer alguna intervención? Bueno, yo lo que he visto, viendo todas estas situaciones, que la legislación sobre el intrusismo es escasa, poco clara y un poco compacta. ¿Cómo se puede atajar este problema? Concienciando sobre todo a la sociedad de que hay unas personas que no son veterinarios y que están haciendo el tratamiento, el diagnóstico e incluso están administrando medicamentos que no tienen ninguna legalidad para hacerlo. Esto se debe hacer desde los colegios, también del Consejo, y se debe dar publicidad a todo ello y hacer una campaña en donde se valore el trabajo que hacen los veterinarios. Creo que es mucho y además nunca ha sido lo suficientemente valorado. Desde hace mucho tiempo, como os ha dicho aquí, es antiguo. Estamos hablando, según los historiadores de la academia, de que el intrusismo está a principios del siglo pasado, ya de forma notable en una asamblea que hubo precisamente en esta ciudad de Madrid, y donde se le puso al intruso como un parásito. Y es verdad, puesto que está retrayendo todo el trabajo de profesionales, aparte de la parte económica, que también es importante, y está haciendo que se devalúe la profesión veterinaria. Es decir, el daño que están haciendo esas personas es enorme. Pero enorme tanto en prestigio como en la economía de los veterinarios. No sé si así valdrá para que tomemos cartas en el asunto. No uno, todos. Una de las cosas que me pasa a mí, como presidente de un colegio, cuando me vienen a denunciar
una cosa, les digo que por favor que me rellenen una hoja y que me la firmen. Todavía no ha habido ninguno que lo haya hecho. ¿De acuerdo? Hombre, llevo poco tiempo, no llevo como el presidente de Madrid que lleva muchos más años, pero en 4 años no ha habido ninguno. Es grave, ¿eh? Muy bien, pues Gracias. vamos a clausurar porque ya son las 7:30, ¿eh? Llevamos mucho tiempo discutiendo. Este es un tema realmente que se ha planteado muy bien por parte de los dos. Tanto les quiero agradecer tanto a don Marcos Santos Álvarez como a don Juan José Jiménez Alonso su buena presentación. Creo que ha estado muy bien orientado el tema, de acuerdo con la propuesta que hizo esta Real Academia. Realmente, pues, efectivamente se han comentado pues, temas muy importantes como el vacío regulatorio, el tema de la ampliación del grado, el tema de homologación de la Unión Europea también, porque claro, están ejerciendo gente que son de la Unión Europea y ¿qué pasa con esta gente? Esto es muy importante que lo tengamos presentes. ¿Somos Unión Europea o no somos Unión Europea? ¿Hay libre circulación de profesionales o no lo hay? Entonces son temas que realmente que merecen quizás más sesiones de discusión. Es un tema amplísimo porque, claro, se ha hablado de muchos temas, ¿no? Y ha habido muy poco tiempo. Y bueno, yo creo que la academia, pues lo que puede hacer en difundir nuestros conocimientos lo hará en la medida que sea posible. Y bueno, tenemos que hacer un esfuerzo todos, ¿no? Para que esto pues lleve a un buen puerto. Y nada más, yo quisiera pues darles un reconocimiento. En primer lugar se lo voy a dar a don Manuel Santos, ¿eh? Es un reconocimiento a la Real Academia por su intervención. Muchísimas enhorabuena. Otro reconocimiento al amigo Juan José Jiménez Alonso. Y por último, pues un reconocimiento a nuestro coordinador, aunque sea académico de la casa, pues también merece un recuerdo. Nada más, muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias, gracias.